Some time ago, Hace tiempo estuve en Australia y allí viajé a una hermosa bahía muy conocida para hacer surf. Al caminar en la playa me impresionó lo magnífico de las grandes olas que se rompían justo afuera de la bahía y las olas más pequeñas que rodaban cerca de la orilla. Al andar, encontré a unos surfistas estadounidenses. Se los notaba molestos por algo. Hablaban alterados mientras señalaban el mar. Cuando les pregunté qué pasaba, señalaron la bahía precisamente donde rompían las olas grandes. «Fíjese allí», uno de ellos dijo enojado. «¿Ve la barrera?» Esta vez, más cerca, pude ver la barrera que iba a lo largo de toda la entrada de la bahía, ahí donde rompían las grandes y emocionantes olas. La barrera parecía estar hecha de una fuerte red entretejida y estaba sujeta por claraboyas. Según los surfistas, descendía hasta el fondo del mar. El surfista estadounidense dijo: «Es la única vez que vendremos aquí para surfear esas grandes olas. Podemos surfear las más pequeñas, pero esa barrera impide que lo hagamos con las grandes olas. No sabemos por qué está allí la barrera, pero esto nos ha arruinado el viaje». Mientras los surfistas hablaban más acaloradamente, me llamó la atención un hombre mayor del lugar, otro surfista que parecía impacientarse cada vez más al escuchar las continuas quejas acerca de la barrera. Finalmente, se dirigió hacia el grupo. Sin decir nada, sacó prismáticos de su mochila y se los dio a uno de los surfistas, señalando la barrera. Todos los surfistas miraron por los prismáticos y cuando fue mi turno, noté algo que no había visto antes con esos lentes. Eran aletas dorsales, grandes tiburones alimentándose en el arrecife del otro lado de la barrera. El grupo enseguida se apaciguó. El veterano surfista tomó sus binoculares y se alistó para irse. Al hacerlo, dijo estas palabras que nunca olvidaré: «No critiquen tanto la barrera. Es lo único que evitará que los devoren». En la playa, de repente, la perspectiva había cambiado. Una barrera que parecía rígida y restrictiva, que parecía quitar la diversión y el entusiasmo de surfear en las olas grandes, se había convertido en algo diferente. Viendo el peligro que se echaba debajo de la superficie, ahora la barrera ofrecía protección, seguridad y paz. Al andar por esta vida y perseguir nuestros sueños, los mandamientos y las normas de Dios, tal como esa barrera, a veces son difíciles de comprender. Podrían parecer rígidos e inflexibles, bloqueando un sendero que parece divertido y emocionante y que muchos otros siguen. Como el apóstol Pablo describió, ahora vemos por espejo oscuramente, con una perspectiva tan limitada que a menudo no podemos comprender los graves peligros escondidos debajo de la superficie. Pero Él, quien comprendió todas las cosas, sabe exactamente dónde están esos peligros. Él da dirección divina mediante sus mandamientos y guía amorosa para poder evitarlos y fijar un rumbo que esté protegido de predadores espirituales y de las gigantescas fauces del pecado. Demostramos amor por Dios y fe en Él, haciendo lo mejor cada día para seguir el rumbo que Él ha establecido y al guardar los mandamientos que nos ha dado. Y manifestamos esa fe y ese amor, especialmente cuando no comprendemos del todo la razón del mandamiento de Dios o el sendero en particular que Él nos dice que sigamos. Es relativamente fácil mantener el rumbo dentro de la barrera cuando sabemos que hay predadores de afilados dientes afuera de ella. Pero es más difícil seguir el rumbo dentro de la barrera si todo lo que vemos afuera de ella son olas emocionantes e incitadoras.
Cuando decidimos ejercitar la fe, poner nuestra confianza en Dios y mostrar amor por Él, es cuando crecemos y nos beneficiamos más. En el Nuevo Testamento, Ananías no podía comprender el mandato del Señor de buscar y bendecir a Saulo, un hombre que tenía permiso para encarcelar a los cristianos. Pero gracias a que él obedeció el mandato de Dios, Ananías fue un instrumento clave en el nacimiento espiritual del apóstol Pablo. Al confiar en el Señor, ejercitar la fe, obedecer sus mandamientos y seguir el rumbo que Él ha trazado para nosotros, llegamos a ser más lo que el Señor desea que seamos. Es ese llegar a ser, esa conversión del corazón, la que es tan importante. El elder Dallin Oaks enseñó: no es suficiente que tan solo actuemos mecánicamente. Los mandamientos, ordenanzas y convenios del Evangelio no son una lista de depósitos que tenemos que hacer en alguna cuenta celestial. El Evangelio de Jesucristo es un plan que nos muestra cómo llegar a ser lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. La verdadera obediencia es darnos totalmente a Él y permitirle que trace nuestro rumbo, tanto en aguas tranquilas como turbulentas, sabiendo que Él puede hacer más por nosotros de lo que jamás llegaremos a hacer por nosotros mismos. Al someternos a su voluntad, aumentará nuestra paz y felicidad. El rey Benjamín enseñó que los que guardan los mandamientos de Dios son bendecidos y felices en todas las cosas, tanto temporales como espirituales. Dios desea que tengamos gozo, que tengamos paz, que tengamos éxito. Él desea que estemos seguros y protegidos de las influencias del mundo que nos rodean. Los mandamientos del Señor no son un extenuante laberinto de barreras bajo agua que debemos aprender a soportar de mala gana en esta vida para ser exaltados en la vida venidera. Más bien, las barreras que el Señor estableció crean un puerto seguro para protegernos de las influencias malignas y destructivas que de otro modo nos arrastrarían a las profundidades de la desesperación. Los mandamientos del Señor se dan por amor y porque nos cuida. Son para que tengamos gozo en esta vida, tanto como tener gozo y exaltación en la vida venidera. Ellos muestran la forma en que debemos actuar y, aún más importante, esclarecen quiénes debemos llegar a ser. Como en todo lo bueno y verdadero, Jesucristo es el mejor ejemplo. El acto más grande de obediencia de toda la eternidad sucedió cuando el Hijo se sometió a la voluntad del Padre. Al pedir en lo más profundo de la humildad que pasara de Él la copa, o sea, que pudiera ir por otro rumbo que aquel que se había trazado para Él, Cristo se sometió al sendero que su Padre quiso que Él siguiera. Era un sendero que pasaba por el Getsemaní y el Gólgota, donde soportó agonía y sufrimiento inimaginables, y donde se lo abandonó totalmente cuando el Espíritu de su Padre se retiró. Pero ese mismo sendero conducía a una tumba vacía al tercer día, con exclamaciones de «Ha resucitado» resonando en los oídos y corazones de los que lo amaban, y que llevaba el gozo y el consuelo inimaginables, centrados en su expiación a favor de todos los hijos de Dios por toda la eternidad. Al permitir que su voluntad fuera absorbida en la voluntad del Padre, Cristo nos dio la posibilidad de obtener paz eterna, gozo eterno y vida eterna. Testifico que somos hijos de un Dios amoroso. Él desea que seamos felices, que estemos seguros y seamos bendecidos. Por eso Él ha trazado un rumbo para regresar a Él otra vez y ha puesto barreras que nos protegerán en el camino. Al hacerlo mejor para seguir ese rumbo, hallaremos seguridad,
felicidad y paz verdaderas. Y al someternos a su voluntad, llegaremos a ser lo que Él desea que seamos. En el nombre de Jesucristo. Amén.